yo creo que es más fácil. Por aquí. Esto de controversias igual conviene avanzarlo un poquito. Empezamos descripción y luego vamos para aclaración. O sea, las lecciones de trastornos afectivos, ¿veis bien? Sí, lo único que hacemos al revés. ¿Vale? Entonces, primero, características clínicas heterogéneas con patrón etiológico, pero ha pasado algo que para cualquier persona sería un problema a la cual te tienes que adaptar. Un estresor puede ser de cualquier naturaleza, afectar a una persona o a toda una comunidad, que es distinto, por ejemplo, pues lo veremos qué relación tiene con el estrés postraumático. Con silencio. En clínica, síntomas más frecuentes: bajo estado de ánimo, tristeza y llanto, no te quedas viudo, ansiedad, insomnio, problemas de concentración. También síntomas de ansiedad, de desesperanza, miedo, culpa de todo, o sea que son síntomas emocionales, ¿no? Y en niños, en niños sí vemos con síntomas algo diferentes. Quejas somáticas, ¿no? De que me duele la tripa, de que, ¿no? Problemas de conducta, muchas veces, recuerdo cuando hablamos de externalizantes e internalizantes, como los varones niños es más externalizante, ¿no? La niña es igual más internalizante hacia la depresión. Irritabilidad, problemas de sueño e interferencia con el rendimiento académico. En adolescentes, además, uso de sustancias y conductas de riesgo. Externalizante. 6. Recordad. Y dice, muchas veces los niños y adolescentes no expresan ahora de manera explícita la relación estresor-síntomas. Ha pasado estos síntomas, pero lo que es que está distinto, está raro. A este le pasó algo o con los amigos o con el colegio, pero está distinto. Y luego recordar que igual no te lo manifiestan, te explican qué es, pero tú lo notas más irritable, ¿no? Duración en conexión con la duración del estresor, no más de 6 meses tras ese estresor. Y recordar que el estresor puede ser crónico. Yo puedo tener un problema de pareja o un problema que es de larga duración o una enfermedad de larga duración. ¿Tenéis? Y que me está generando problemas de manera continua. Eso se refiere con crónico. ¿Vale? Si tengo una ruptura, sería agudo, y un problema de separación puede ser crónico. ¿Vale? El curso se sabe poco y en teoría duración limitada. En teoría, luego, por ejemplo, cuando vemos en los trastornos depresivos, recordar que vamos a ver cuadros que van a durar 2 años. Y en algunos casos puede evolucionar a peor. Si no se resuelve, si el problema está ahí, no se resuelve, puede evolucionar hacia un cuadro más grave. Luego, diagnóstico diferencial no se diagnostica si cumple criterios de otro trastorno. Y ahí el depresivo mayor es donde vamos a ver importancia de diferencias, ¿no? Porque no está muy clara la diferencia de uno y otro. O sea, realmente los trastornos depresivos muchas veces se inician ante una pérdida, ¿no? Tienen síntomas que puede tener el trastorno afectivo, pero más intensos. El estrés postraumático y estrés agudo, ¿os acordáis que vimos el otro día? Hasta un mes, ¿os acordáis? El trastorno de estrés agudo, el postraumático, duración posterior y más larga, que ha sucedido un hecho que va a ser estresante para cualquier persona, ¿os acordáis? Y entonces dice, en los acontecimientos estresantes de gravedad importante y en el trastorno de adaptación, factores estresantes de cualquier nivel de gravedad. ¿Vale? Primera cosa, o sea, en el trastorno de estrés agudo y el trastorno de estrés postraumático pasa algo grave. Un incendio, un accidente, una violación, lo que sea, ¿no? Y aquí puede ser de cualquier nivel de ansiedad, de gravedad, perdón, del estresor. Y la segunda, si el cuadro es, lo dice en la diapositiva siguiente, si el cuadro es del nivel o del estilo del estrés agudo, sin embargo, el estresor no es para tanto. Si los síntomas son como los del
de estrés postraumático no es igual de importante el factor. Entonces, lo que decíamos, diferencias el estrés agudo entre 3 días y un mes. ¿Os acordáis que vimos la semana pasada? Creo que era, ¿no? No, hace 2. No, hace más. Bueno, hace 2. Y en estrés postraumático, para el diagnóstico debe haber pasado un mes. En el de adaptación, desde manera inmediata hasta 6 meses. Y la diferencia está o bien en que los síntomas son distintos, o bien que si los síntomas son como estos, el estresor relacionado es diferente. Es decir, el trastorno de adaptación de manera inmediata y persistir hasta 6 meses. Y el perfil de síntomas no debe llegar al nivel de estrés postraumático o al del estrés agudo, ¿vale? Un duelo, por ejemplo, ¿en qué punto empieza a ser patológico? A partir de la intensidad. Yo creo que está en diagnóstico diferencial, lo vemos. Un duelo es en cierto modo, es una reacción depresiva, ¿no? Y todo se entiende como normal, ¿no? Que haya un tiempo de que estés más apagado, con menos ganas. De hecho, incluso el hecho del luto también es una manera de, aparte de respeto hacia el difunto, demostrar que tú también estabas más apagado, más recogido, ¿no? Entonces, está dependiendo de la intensidad. Pero ahora lo vemos en diagnóstico diferencial porque es importante, ¿eh? Digo yo, así. Eso se diagnostica trastorno de adaptación si el sujeto presenta los síntomas del estrés postraumático o estrés agudo, pero el acontecimiento no cumple. O sea, puede tener un cuadro parecido, pero el acontecimiento no es como el del estrés postraumático, sino iríamos al trastorno de estrés agudo o estrés postraumático. ¿Vale? Y por otro lado, puede tener síntomas distintos, aunque el estresor sea parecido, sería un trastorno de adaptación. Y el trastorno de personalidad, recordad que es una manera crónica de funcionar, ¿no? Dice, el estrés puede exacerbar los síntomas del trastorno de personalidad. Además, el trastorno puede favorecer que la persona ante el estrés presente síntomas que se asemejen al trastorno de adaptación. Es decir, yo puedo tener un funcionamiento muy límite o puedo tener un funcionamiento muy dependiente o muy evitativo que se acreciente por el estrés. Y el trastorno de personalidad puede favorecer que ese cuadro se parezca. Por ejemplo, puedo tener en el grupo o clúster C menores de ansiedad o puedo tener mayores en el clúster B con un trastorno de inestabilidad emocional mayor de límite, ¿verdad? Mayor inestabilidad emocional, mayores reacciones, mayor dependencia. A eso se refiere. Se diagnostican los dos si los síntomas ante una situación de estrés exceden a los propios del trastorno de personalidad cuando es desadaptativo. ¿Vale? Se diagnostican los dos cuando ya es excesivo, cuando ya excede. ¿Vale? Sí. Es decir, que yo puedo tener ante un estrés síntomas, un trastorno de personalidad que tendría síntomas que se parezcan a un trastorno adaptativo. Imaginaros un trastorno de personalidad límite, pero cuando hay los dos, cuando ya es excesivo a lo que sería exacerbar un trastorno de personalidad. ¿Vale? Estas pequeñas cosas. Si os fijáis, por eso la primera parte de la lección dice, la delimitación no está muy clara. ¿Notáis cómo al explicarlo? Sí. Entonces, etiología dice, no hay modelos claros. Y de hecho va a coger modelos que nos van a recordar a otros autores. Estrés como proceso transaccional entre persona y ambiente y 3 valoraciones. Eso es muy importante, esta valoración de este modelo de Lazarus y forman del estrés es muy importante, me imagino que lo conocéis. Yo valoro la situación y valoro mi capacidad de hacer reacción. En el conjunto, la reacción, o sea, a consecuencia del conjunto es la reacción. Además puede haber una reevaluación. Es decir, yo pensaba que esto no era para tanto o al revés, está siendo más difícil. Es decir, primaria, evaluación del significado de la situación como amenaza, daño, pérdida, desafío. Secundaria, hasta qué punto creo que lo puedo controlar y puedo afrontar. La reevaluación a partir de procesos de retroalimentación.
ojo, pues me ha ido mejor o estaba siendo más difícil. Entonces, esto se ve mucho a la hora de trabajar el estrés, cómo está valorando la situación, cómo lo ve, ¿no? Si la persona encuentra que es negativa o si no tiene recursos para hacerlo, será una reevaluación negativa, ¿eh? Es un modelo que se emplea muchísimo en clínica, de Lázaro se informa mucho. ¿Será el de la prensa? ¿Eh? ¿Será el de la prensa? Lázaro se informa. El de valoración primaria y secundaria. Este se emplea muchísimo en clínica, ¿eh? ¿Se ve bien con la luz? ¿Veis bien? Sí, no. No sé qué es mejor, si apagar adelante o subir esta persiana, un poco como estéis más cómodos, ¿vale? Igual de este lado brilla menos. Sí, pues puedo. Espera, que igual de este lado, si igual te pones aquí brilla menos, prueba a ver. No, sí, yo con la luz. Sí. Bueno, hacemos yo. Si queréis subir esta persiana, lo que queráis, ¿eh? O sea, un poco. Os adaptáis mejor así. Bien. O sea, que no hay trastorno de adaptación. Bien. Modelo de Mecker se basa en teorías, recordar, del trastorno por estrés postraumático, diferencias con estresor en situaciones difíciles pero cotidianas. Comparten con el estrés postraumático algunos síntomas, recuerdos involuntarios, evitación, fracaso en adaptación. Y se apoya en teorías como las de FOA. Los postulados para el estrés postraumático deberían valer para el trastorno de adaptación. Modelo de Botella, que es un autor español clave. Factor relevante, evaluación negativa que la persona hace del acontecimiento estresante y de su capacidad de afrontamiento, que recuerda un poco al anterior que hemos visto, ¿no? Y genera cuadro de indefensión. Recordar un modelo de depresión, yo veo que es que por mucho que intente no voy a avanzar. Con pensamientos negativos, ansiedad, depresión y conducta desajustada. Y se retroalimenta. Modelo de indefensión aprendido. ¿Eh? Factores de riesgo. Es decir, la personalidad, veis el clúster, o sea, los tres, digo el clúster, de las tres dimensiones de Eysenck, entonces un neuroticismo alto sería como el clúster C, la introversión, el psicoticismo puede jugar papel, aunque no sea una unidad específica de trastorno adaptativo. Entiendo sobre todo el primero, el segundo, cómo afrontas. Experiencias tempranas traumáticas también, ¿no? Que estés reviviendo, que te ha quedado ahí sin cerrar, ¿no? Estilo de apego y exceso de protección, ¿hasta qué punto tú estás entrenado en hacer frente a las dificultades, verdad? Y a veces estrategia de afrontamiento, recordar, habéis estudiado, ¿no? Estrategias de afrontamiento de problemas y de emociones. Y estilo de afrontamiento, que es lo que hace habitualmente. ¿Sí? Y alexitimia es que no sé leer mis emociones. Alexitimia, ¿vale? Y luego os paso escaso apoyo social en situaciones adversas, igual por limitaciones en habilidades sociales. Es decir, yo no he creado un grupo de apoyo o no me muestro adecuadamente, me muestro como muy cabreado, ¿vale? Factores de protección, la famosa resiliencia que facilita la adaptación a las adversidades. La capacidad de afrontamiento de problemas y emociones, cuanto más allá, mejor, ¿verdad? Favorece el optimismo, la flexibilidad cognitiva, el afrontamiento activo, el apoyo social, la actividad física, que a veces está dando mucho más peso a la actividad física, tanto anaeróbica como anaeróbica. El sentido de la vida, hasta qué punto yo tengo este problema, pero encaja dentro de un fluir que para mí es, ¿no? Es importante, y el estilo de vida saludable, es decir, que probablemente cuando tienes un problema, igual la tendencia es centrarte en el problema y soltar lo que no es necesario. Muchas veces abandonas lo que es deporte, alimentación, descanso. Es justo al revés. En este momento te va a ayudar a afrontar, ¿eh? ¿Vale? Estaba hablando con una conocida que tenía un cáncer y seguido tenía un problema serio en el trabajo. Digo, mira, estoy muy reactiva, muy bien, pero ahora lo que tienes que hacer es el deporte, o sea, aparte de trabajar el tema, recuperar el físico y recuperar otras de tus aficiones para tener un apoyo que te permita
ya por lo otro. ¿Vale? Entonces ahora vamos al comienzo de la lección, ¿veis? Porque yo creo que habla mucho de controversias, que en parte ya las hemos visto, pero ahora que hemos visto lo que es un trastorno adaptativo, vamos a entender mejor. Y empieza la lección diciendo que está mal definida por variedad de síntomas y ausencia de rasgos característicos y específicos. Nos va a decir que la CIE 11 sí que coloca más rasgos específicos, ¿no? Características específicas. Y conceptualizada como grupo de sintomatología subclínica. En ese sentido, pues te está diciendo, si esto va a más, cambiaríamos el diagnóstico. ¿Entendéis? Por eso está empleado como una categoría residual para casos que no cumplen todos los criterios de otros diagnósticos. ¿Vale? ¿Entendéis? Por eso, fijaros, el peso que ha dado, este es postraumático, es agudo, depresión, personalidad, ¿veis? Uy. Es una reacción de desajuste clave con presencia de cualquier síntoma emocional o del comportamiento. En los subtipos del DSM-5 vamos a ver reacciones emocionales y dos tipos, reacciones de comportamiento y mixtos, ¿no? Y aquí va a ser algo parecido. Presencia de uno o varios estresores que pueden ser puntuales o continuos, de que te dura un año. Estoy conviviendo con una enfermedad crónica que durante un año me está produciendo dolor. A eso se refiere. E interferencia personal, social o laboral en su vida. O sea, te está creando limitación y probablemente un poco más de lo que sería esperable. Pues lo coloca en categoría de trastornos relacionados con traumas y factores de estrés y la condición necesaria es la aparición de un acontecimiento traumático, una pérdida, una muerte o lo que sea, ¿no? Los criterios son parecidos, pues, al mismos que el DSM-4-TR, que son presencia de síntomas emocionales o comportamentales a respuesta a uno o varios estresores identificables, emocionales o comportamentales o de los dos. Aparece como máximo 3 meses después del acontecimiento estresante, como máximo 3 meses después, ¿vale? Y síntomas clínicamente significativos, que es un malestar desproporcionado a lo que cabría esperar y recordar ese I o, que en el CI, o sea, en el CIE es I. ¿Me explico? O sea, tiene que haber malestar desproporcionado y producir deterioro en algún área del funcionamiento de la persona. O sea, estás o bien peor de lo que sería o te está creando más problemas. No supone, no cumple criterios para otro trastorno, ni supone una exacerbación de un trastorno mental previo. No es reacción de duelo normal. Esta anotación es si la reacción de duelo es superior en intensidad, cualidad o persistencia a lo esperable como normal. Entonces, lo que no es normal, a no ser que sea una cosa que yo, quiero decir, hemos tenido ya un proceso largo de preparación para el duelo, porque eso se veía venir, hemos ido hablando, entonces no ha sido tan grave, pero lo normal es que tengas un cuadro que tenga reacciones emocionales. El asunto es cuando la reacción es más intensa. Entonces sería un trastorno adaptativo. Es más intenso de lo que sería esperable. ¿Vale? Una vez finalizada la situación de estrés, los síntomas deben resolverse en los 6 meses siguientes. O sea que pérdida de trabajo, etc. Subtipos, luego los va a criticar, pero el DSM-5 por ánimo depresivo, ansiedad, lista de las dos. Recuerda que la CIE tiene un trastorno, la CIE, listo ansioso depresivo, donde ninguno de los dos tiene nivel de intensidad de síntomas como para diagnosticar o trastorno de ansiedad o trastorno depresivo. Alteración de la conducta y con la alteración mixta de emociones y conducta. Pues está insoportable, está irritable, ¿vale? Tiene el ánimo bajo y está también súper nervioso, ¿no? Es muy importante lo de agudo crónico porque antes decías, bueno, siento trastorno adaptativo, claro, pero cuando el estresor es crónico, ¿no? Cuando el estresor es crónico, ¿no? Claro, los Ucrania llevan 3 años, ¿no?
y los de rehenes de Israel, 1 año y medio. Ellos por un lado y los de Gaza por el otro. Pues claro, no han parado de haber un estresor ahí. ¿Entendéis? Pues se han cargado, oye, a 300, ¿no? Es que ya parece normal, pero ¿no? 300 en Gaza, ¿no? Sí. Bueno, la CIE 11, diferencia importante con el DSM-5, propone un perfil de síntomas más característico, una preocupación excesiva por acontecimientos estresantes o sus consecuencias, más específico, pensamientos recurrentes y angustiosos sobre el factor estresante y junto con incapacidad de adaptarse, provocando deterioro significativo en la vida personal, social, educativa y laboral. O sea, es más, junto con incapacidad de adaptarse, y fijaros que habla ya de pensamientos, no una reacción emocional, lo concreta más, preocupación excesiva, pensamientos recurrentes, y el DSM-5 es O, ves que pongo en grande, y en la CIE es I, ¿vale? O sea, malestar emocional y alteración conductual o I, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, más exigentes. En el CIE-11 ya no sería una categoría subordinada que solo se puede diagnosticar una vez que el otro diagnóstico sea rechazado y investigación para ver en qué se diferencia de la ansiedad generalizada. Sabéis que es una ansiedad donde hay una aprensión, estás continuamente como, ¿no? O el trastorno depresivo de poder mucha rumiación, la alteración del estado de ánimo, una disminución de la vitalidad, de la conducta, una visión negativa de ti mismo, del entorno y del futuro. ¿Vale? Entonces ahora dice, controversias y dilemas que persisten en la clasificación actual del trastorno adaptativo. De que sea tan simple, porque realmente es que haya pasado algo y que te quede alteraciones emocionales y o de conducta. Es una categoría residual. Pues claro, diferenciación de las respuestas normales de estrés. Una de las que has planteado tú es muy lógica. ¿Qué pasa con el duelo, no? Y por eso luego tengo que ir a un funeral. A la que me acuerdo. Dice, sistema de clasificación que sean clínicamente significativos en la práctica es difícil de distinguir. Además, solo pide que crea malestar o indiferencia. El DSM-5 indica que debe tenerse en cuenta normas culturales. Si visteis la época de Fukushima, yo tenía una compañera que estaba entonces en Japón y una de las cosas que me llamaba la atención es que nadie lloraba. Entonces, jolín, se cogían las cosas o suyas o de la gente fallecido, entonces culturalmente la expresión de emociones, lo que se espera, ¿entendéis? Muy distinto a países donde igual hay más expresividad emocional, donde... Y dice, además, si la gravedad del malestar y interferencia justifica la necesidad de asistencia clínica, esto depende del juicio del clínico. O sea, que realmente, o sea, son un listado de síntomas, pero claro, es el clínico que está diciendo que hace falta o no. Y claro, ¿cuántos conocidos tenemos que, oye, es que he ido al médico y no me ha hecho caso a lo que le he dicho, ido con un problema emocional, pues que no tiene tiempo, o sí, según con quien vaya me ha hecho caso. ¿Os ha pasado esto? Conocidos que os cuenten eso. Me he dado la baja, el otro me ha dicho que vuelva, que a trabajar, que esto no es nada, y es el mismo cuadro, pues me cambio de... No sé, ¿vale? Y riesgo de patologización, exceso de diagnósticos de los problemas de la vida, que es cuando veíamos el DSM-5, DSM-5TR en comparación, por ejemplo, el DSM-3 o el DSM-4, el 4TR es que va aumentando. Y uno de los riesgos es hasta qué punto se está patologizando cosas que son, pues claro, desde un duelo, pues hombre, pues es normal pasarlo mal, claro, pero cuadro. Ausencia de características definitorias positivas y estatus subclínico de subumbral de trastorno adaptativo. Diagnóstico basado en etiología, es un factor psicolongitudinal, pero no hay criterios en el DSM-5 claros para síntomas. O sea, aquella malestar emocional, que hay alteración de la conducta, pero en concreto, ánimo, pero no es inestabilidad emocional, alteración de la imagen, de la identidad, etc.
El trastorno adaptativo se conceptualiza en base a diferentes dimensiones, ¿no? Y extrae y firma el favor del diagnóstico actual, permite el diagnóstico de cuadros desadaptativos que más pueden ser pródromos de un trastorno más grave. ¿Sí? Es decir, que un trastorno adaptativo mal tratado puedes ir haciendo y acabar con el paso del tiempo con una idea de indefensión. Es decir, es que esto no hay quien lo cuide, hay quien lo trate y ir poco a poco, ¿entendéis? ¿Qué quiero decir? O sea, dices, es que yo empecé con el problema en el trabajo, me he metido en casa y, joder, es que estoy en casa y al final no hago más que darle vueltas a la cabeza, lo del trabajo no se me resuelve, no duermo y esto me está yendo a más y ahora tengo el ánimo bastante bajo y acabo en un cuadro depresivo. ¿Vale? En ese sentido sería considerado como un trastorno subclínico. Presentan algunas de las características de los trastornos, pero sin llegar a cumplir todos los criterios de estos diagnósticos. ¿Vale? Es decir, ¿hasta qué punto no es un cuadro depresivo? Estamos por aquí, pero puede llegar al cuadro depresivo. Pero por otra vez es importante tenerlo en cuenta y tratarlo para que no vaya a más. ¿Sabes casos que dices, joder, mira, es que he perdido la esperanza de poder mejorarlo? Además me he ido sensibilizando, he ido cogiendo más miedo y entonces esto ha ido a más, ¿no? Y me voy encontrando peor. Hay problemas para diferenciarlos de presentaciones subclínicas de otros trastornos precedidos de síntomas estresantes. Y si los trastornos son un cuadro leve, ya que no cumplen el número de síntomas y duración patológico. Claro, dices, sí, ojo, pero ojo, que igual no es un cuadro leve, que puede haber conductas suicidas, ¿no? Es decir, una cosa es que no se diferencie bien, pero es que, ojo, que te pueden echar a la calle y una de estas te va a la mano. O tienes una ruptura de pareja fuerte o una de estas te va a la mano. Fijaros en personas donde el trabajo es vital, el que les echen a la calle, ¿no? Que no se puede hacer de trastorno adaptativo sinónimo de trastorno subclínico o leve. O sea, no se puede decir, mira, es como un trastorno depresivo más pequeñito o que es un cuadro leve, porque igual no es leve y además los síntomas exactamente no son los de un cuadro depresivo, a eso se refiere. Entonces ves que el libro se pone aquí en controversia sobre el diagnóstico, ¿no? Dice, dificultades para el diagnóstico diferencial con trastornos depresivos y trastornos de ansiedad generalizada que están también desencadenados por acontecimientos. El trastorno depresivo mayor, umbral para el diagnóstico muy bajo, lo que provoca paradojas. Claro, un trastorno adaptativo puede pasar a trastorno depresivo mayor a las 2 semanas, aun cuando los síntomas sean los mismos. Otra instalación viene a decir que es como una categoría útil, el trastorno adaptativo, pero un poquito residual, ¿no? Entonces dice, si pasan 2 semanas ya es un cuadro depresivo, ¿no? Y algunos estudios no diferencian entre trastorno depresivo mayor y adaptativo ni en gravedad de síntomas ni en deterioro de funcionamiento. E incluso las ideas suicidas nos dicen es que pueden estar en los dos, en los trastornos depresivos mayores y en los adaptativos. O sea, esto viene a decir que en la práctica tú lo entiendes, ¿sí? Cuando hablas con compañeros tú entiendes, no, es un trastorno adaptativo tal, ¿no? Pero están diciendo, ojo, que a veces la diferencia con un trastorno depresivo mayor puede ser la gravedad, sí, pero ojo, es que a veces hay en el trastorno adaptativo síntomas graves. Como que tienes la idea, bueno, es que el cuadro depresivo será mayor, más grave. Ojo, pero que puedes tener síntomas graves en la verdad, ¿no? Y luego dice, curso puede ayudar a diferenciar, ¿eh? Más rápido resolución en trastorno adaptativo. ¿Se entiende todo esto? Sí. Luego, los subtipos del DSM-5 dice, que hemos visto, si acordáis, ansiedad, depresión, conducta, combinado. ¿Recordáis? Dice, pocas investigaciones que apoyen la fiabilidad y la validez, cuestionados por no asociados a pronósticos específicos no relevantes para tratamiento y encubren características comunes, ¿no?
Es decir, que a veces, ¿sabéis cuánto veíamos los modelos ansiedad, depresión? Decíamos los transdiagnósticos que había dimensiones comunes. Es algo parecido a lo que está queriendo decir. Además, decir, los estudios posteriores no apoyan estos subtipos, son necesarios, ¿no? Y por eso la ciencia no los incluye. Pues dicen, es una categoría, en definitiva, problemática de clasificación. Se puede considerar cualquier manifestación de amplia gama de síntomas y surge la clave, tras presencia de un estresor, no hay criterios de otro diagnóstico. Y hay autores actualmente que lo definen como un diagnóstico con estatus propio, y dice, algunos de estos autores, sus esfuerzos, cuando hemos dicho la CIE 11 los describe con síntomas más específicos es a consecuencia de estos autores. ¿Vale? O sea, ¿esto se parece al mixto de la CIE-11? ¿Al mixto de ansiedad y depresión de la CIE-11? Sí, no, porque lo que es, tiene que haber pasado algo que te produzca o alteración emocional o en tu funcionamiento, y según la CIE-I, lo único que hay dentro de la DSM-5 hay una subcategoría con alteración mixta de ansiedad y depresión. Pero el trastorno mixto de la ansiedad y depresión es que es un cuadro que se ve mucho en la atención primaria, de que tiene síntomas depresivos, síntomas de ansiedad que no son muy graves, no llegan al nivel de... Pero aquí la clave es que ha pasado algo. Te han echado a la calle o has tenido un disgusto muy fuerte, hay una pérdida familiar o lo que sea. ¿Vale? Ya digo, dentro de los subtipos hay un subtipo que incluye síntomas mixtos de ansiedad y de depresión. Pero la clave es que ha pasado algo. ¿Vale? Bueno, tengo dos hojas, o sea, como las repartimos. Digo que... O sea, que tengo el caso en dos hojas. O sea, es como... ¿veis? ¿Queréis repartir? Es lo que te digo, es que están entre las dos. Joder, aquí sí que la luz se falta agua en la mar. ¿Sí se entiende? Pues igual, si quieres, igual va a ser mejor, ¿no? Porque es un poco... ¿no? Vale, un poquito, porque es un poco, ¿verdad? Ahora, muy bien, eso es. Perfecto. Entonces, empieza en la página 319, ¿la veis? Un duro tratamiento. Y luego sigue en la 20, ¿vale? Dice, la señora de 28 años es una enfermera de quirófano que acude a urgencias tras ingerir 15 comprimidos de meprogramato. Tras ingerir las píldoras, ella misma se indujo el vómito. Ahora, después de un lavado gástrico, está aterrorizada y quiere volver a casa. Pide un gesto autorítico. Desde los 12 años, y de manera recurrente, ha presentado ideación suicida y ha cometido 3 intentos previos de suicidio. Su estado mental que precedía el acontecimiento era de intensa ira y desesperación, provocado cuando su novio se marchó encolarizado del aparcamiento porque ya estaba harta de sus constantes exigencias. A continuación, telefonó a su psiquiatra y habló con él durante 10 minutos, pero consideró que este se mostraba muy superficial y que no se interesaba lo suficiente por su enorme sufrimiento. Cuando ingirió las pastillas, sus pensamientos eran: "Los bastardos lo van a lamentar cuando sepa lo que me han obligado a hacer". La paciente tiene antecedentes de comportamientos impulsivos y autodestructivos que se remontan al principio de su adolescencia. Estamos viendo aquí un trastorno de personalidad, ¿no? Un poco esa impulsividad, esa irritabilidad suena un poco al límite. La paciente, me refiero a trastorno límite de personalidad. La paciente había iniciado una psicoterapia de orientación psicodinámica 2 veces a la semana desde hacía 9 meses, tras la ruptura con uno de sus muchos y tormentosos novios. Recordar las relaciones de admiración, o sea, intensas y cambiantes, ¿no? De admiración y a la porra. Pues, y descalificación. Durante los primeros meses, el tratamiento parecía ser la solución a todos sus problemas. Ella y su terapeuta estudiaban el significado de sus relaciones con los hombres. Relaciones que eran inmensamente agradables, pero que al final acaban decepcionándola. Llegaron a establecer una línea clara con la relación que tuvo con su padre, igualmente inestable. O sea, desde un modelo psicoanalítico, esto es un tema de la relación con tu padre no resuelta.
La paciente es psicológicamente hábil y hace rápidos descubrimientos que le permiten esclarecer las vías de sus sentimientos, pensamientos y comportamientos. Estaba encantada de que su terapeuta estuviera tan satisfecho con sus progresos y suponía que él la consideraba su paciente predilecta. Claro, el día que se dé cuenta que no, la porra la consulta. Pero se vinieron abajo todas sus esperanzas cuando descubrió, a través de un amigo común, que su terapeuta estaba casado y que tenía 2 hijas. O sea, que había con qué facilidad, ¿os acordáis? Característica trastorno límite, idealizar, descalificar. Ya ha tenido esta con los novios y ahora con el terapeuta. Fue sintiéndose cada vez más celoso hacia la esposa y se preguntaba a quién preferiría realmente el terapeuta si le diera la oportunidad de escoger. Le comentaba sus múltiples fantasías de que deberían casarse o como mínimo tener una aventura. Las asociaciones, sueños y comportamiento de la paciente eran lo suficientemente claros y centrados para que el terapeuta pudiera hacer interpretaciones concisas y para que la señora fuera obteniendo introspección de su gran utilidad y la liberara afectivamente. Por desgracia, su deseo de casarse con el terapeuta era cada vez más intenso a medida que iba creciendo la sospecha de que ya no le gustaba, de que no la prefería después de todo. Le acusó de tratarla solo por dinero o por la oportunidad de que tenía de hacer juegos mentales con ella. El tratamiento se había atascado en el momento más amargo, meses antes a su intento de suicidio. Ahora se toma la señora su intento de suicidio ligera y trata al psiquiatra de urgencias con una combinación de desprecio y seducción. Se niega a hablar con nadie que no sea mi propio psiquiatra, que insiste que éste vaya a urgencias para verla o que se le permita volver a casa inmediatamente. O sea, por uno está el trastorno de personalidad, sobre todo límite de inestabilidad emocional, esta idealización del terapeuta, ¿no? Es maravilloso, vamos a correr. Y de la cantidad de novios que ha tenido, de esa impulsividad y de esos gestos autoríticos, ¿no? Muchos. Y luego están las llamadas de atención también, de oye, ahora no voy a urgencias, ¿no? Y por otro lado está el trastorno límite, el trastorno adaptativo a partir de una pérdida que ha habido, ¿no? Os fijáis de que eso ha podido favorecer un gesto autoritario, pero ha sido a partir de una pérdida. ¿Vale? O sea, no se ve trastorno límite con un montón de relaciones inestables, inestabilidad del ánimo, relaciones inestables, antes nerviosas, luego somáticas. ¿Vale? Y el trastorno adaptativo que favorece en este caso un gesto autoritario. Bueno, vamos al segundo, ¿lo queréis? Estudio de un caso, una vida turbulenta. Aquí ves que va a ser más intenso, es un trastorno depresivo. ¿Vale? Trastorno depresivo que entiendo que es la lección de la semana que viene. No, dentro de 2. Sí. Vale. La señora es una mujer de 24 años, tiene una señora de 24 años, bueno, que parece que tenga solo 16 y algunas veces se comporta como si tuviera 3. Puede ser tempestuosa, inestable de ánimo, manipuladora, imposible de complacer y está convencida de que los demás nunca hacen lo suficiente por ella. Esa sensación de vacío y esas relaciones tan masivas, ¿no? Tiene facilidad para la frustración, sobre todo en las relaciones sentimentales, y ha cometido media docena de intentos suicidios ocasionales. Cuando dices que se frustra con facilidad, lleva 6 gestos autoríticos. O sea, fijaros lo de trastorno límite de personalidad. Pese a ser muy inteligente, causar al principio buena impresión y ser una trabajadora muy eficiente, los rendimientos en la escuela, en el trabajo, en la terapia siempre han sido a tontas y a locas. Pasó por 3 escuelas de primaria y ha dejado los estudios. Trabaja en lo que ella denomina su ERE en empleo temporal porque la han echado de varios puestos de trabajo por insubordinación. Piensa que jamás podrá trabajar en ningún sitio ni nada durante mucho tiempo porque acaba aburriéndose. Inestabilidad, os fijáis, en intereses, en conducta. ¿No? Ha comentado todo tipo de psicoterapia sin que haya mostrado sacar de ellas ningún beneficio. El curso de la señora se caracteriza por los periodos de relativa estabilidad interrumpidos por periodos de elevada reactividad a las frustraciones diarias, sobre todo de tipo sentimental.
Cuando no está así puede ser racional y responsable, pero cuando queda la cama se desata un infierno. Sus emociones fuertes, ¿dónde están? Y negativas o todo de cólera hacen que desaparezca cualquier pensamiento lógico de su mente, se vuelve impulsiva y temeraria. Esas reacciones emocionales y esa impulsividad es muy límite. ¿Vale? La paciente consulta porque se siente frustrada con su terapeuta actual. Eso cuando trabajes con límites veréis que joder, eres el mejor que he conocido, que bien, a las 2 semanas eres una mierda. A mí me ha pasado, ¿eh? Cuando me pasó de joven, joder, ya pues allí. Cuando empecé a conocer los límites, se describía, no estaba tan trabajado la cosa. Hice tratamiento con terapeuta hace algunos meses. Al principio quedó impresionada por sus modelos y su respecto de aparecer, consiguió tranquilizarse y se comportaba muy bien en la sesión. 2 semanas antes supo por un amigo que el terapeuta estaba casado. En la siguiente sesión, la paciente creyó que su terapeuta le prestaba menos atención y además no le sonrió cuando finalizó la sesión. Se sintió rechazada y enfadada y llegó a convencerse de que era como los demás, un despreciable hijo de puta. Se fue a casa y le dijo a su novio que iba a matarse porque no hay amor en el mundo. La paciente nunca, fijaros, idealización, y al poco tiempo, la paciente nunca, fijaros qué intensidad de relaciones de masivas, ¿no? Nunca ha presentado manía, hipomanía o depresión con lo suficiente duración para que justifique un diagnóstico mayor y bipolar. Sus bajones antes solo duran unos cuantos días y desaparecen después y me estima se hincha o cuando alguien me pide salud. Entonces es un trastorno depresivo no especificado, pero no exactamente, ¿entendéis? Un trastorno adaptativo. Y luego lo que destaca es el trastorno de personalidad. Recordar que en el DSM-5 no hay ejes, pero recordar aquí, en los dos hemos visto características del trastorno límite. En uno veíamos el tema y lo único, cuando hemos visto, la diapositiva era donde decíamos la relación con los trastornos de personalidad, ¿os acordáis? A ver, sí. Donde era el diagnóstico diferencial. ¿Veis? Puede exacerbar síntomas de riesgo de personalidad. Además, un trastorno de personalidad puede favorecer que ante el estrés presente síntomas que asemejan a un trastorno adaptativo, pero se diagnostican los dos, en el primer caso, cuando hay de los dos. O sea, hay un trastorno límite de personalidad y además hay un trastorno adaptativo. ¿Vale? Muy bien, pues si queréis paramos aquí. Oye, entonces lo del caso, pues, una red de un despiste grande. El día exacto, entonces, ¿cuál es el del bipolar?